¿Qué tal, comunidad del sector del terror? Mi nombre es Edgar. Tengo 35 años actualmente, pero hoy quiero contarles una anécdota que me ocurrió cuando tenía 23 años y era repartidor de un restaurante de pizza aquí en Tijuana. Esa pizzería cerraba hasta la 1 de la mañana, pues estaba cerca de la zona de bares y centros nocturnos de la ciudad, y aprovechaban que muchos jóvenes iban a cenar ahí después de la fiesta. Yo no tenía problemas con eso. Me gustaba conducir en la moto por la madrugada, cuando todo estaba más tranquilo. Fuera de esa zona, evidentemente. Y aunque eran pocos, sí había pedidos a esas horas de la noche. Y aquí es donde comienza esta macabra experiencia. Una noche, eran exactamente las 12 de la mañana cuando entró una llamada. Yo estaba en el mostrador platicando con mi compañero, quien atendía la caja registradora y tomaba los pedidos. Él atendió la llamada y me dijo que tenía trabajo. La pizza salió casi de inmediato y yo me fui a entregarla. Conduje como por 15 minutos hasta que llegué a aquella casa. Pero al llegar yo pensé que me había equivocado de domicilio, pues la casa se veía muy descuidada y oscura, como si estuviera abandonada. Volví a confirmar el número con el que me habían anotado, y en efecto, esa era la casa. Pero no se veía que hubiera nadie allá adentro. Me bajé de la moto y tomé la pizza. Recuerdo que había una cochera larga y oscura, pero no tenía portón. Podías entrar como si nada hasta el fondo, en donde estaba la puerta principal. Pero, sinceramente, me daba algo de miedo hacerlo, pues de verdad el lugar estaba bastante oscuro. Caminé unos cuantos pasos hacia adentro, sin entrar hasta el fondo de la cochera, y grité que la pizza había llegado. Y en eso me respondió una voz masculina desde adentro de la casa, y solamente me gritó: «Entra». Yo me quedé parado unos segundos observando el entorno, pues no me daba confianza ir hasta el fondo. Pero en eso volvió a gritar que entrara, pero esta vez más alto y con una voz más grave. Apenas iba a empezar a caminar, cuando escuché que una señora me hablaba desde la banqueta. Era una señora que traía muchos perros de la calle con ella. Se veía algo descuidada, como si fuera una persona en situación de calle, pero parecía estar muy consciente, pues cuando salí para ver qué quería, lo primero que me dijo fue que no entrara a esa casa. Yo le comenté que habían ordenado una pizza y tenía que ir a entregarla, pero ella me respondió que en esa casa no vivía nadie. Cabe mencionar que sus perros empezaron a ladrar a la casa, y unos se alejaban como con miedo. Mientras tanto, la señora me contaba que esa casa estaba deshabitada, que hacía un año que había fallecido el dueño, un señor de 60 años quien vivía solo, pero que le gustaban mucho los hombres jóvenes, pues siempre lo veían entrar con uno diferente a su casa. Pero tiempo después él falleció. La verdad, yo me quedé atónito, aunque la verdad a este punto ya no sabía si la mujer estaba bien de sus facultades mentales. Les juro que hablaba con mucha seriedad, y le creí todo lo que me dijo, pues sus perros no dejaban de ladrar hacia aquella casa, y ella misma me comentó que a sus perritos no les gustaba pasar por ahí, pues se ponían muy nerviosos. Yo le comenté que alguien me había contestado desde adentro. Le pregunté que si no estaba habitada por un nuevo dueño, pero ella me respondió que observara bien la casa y las condiciones en las que estaba, pues la cochera estaba llena de basura y olía a materia fecal. Y después me preguntó con ironía que si creía que alguien iba a vivir en ese lugar. Yo solo me le quedé viendo, pues no sabía qué hacer. Ella me dijo que por mi bien mejor me retirara, pues no había nadie allá adentro. Por lo menos nadie vivo. Después de eso, ella se fue junto con sus perros, y yo decidí irme también. Llegué al local con la pizza. Mi compañero me preguntó que por qué no la había entregado, y yo le conté lo que me había sucedido. Él me dijo que hice bien en no entrar,
que la situación estaba muy extraña, aunque él estaba escéptico a que hubiera un fantasma ahí. Él estaba con la idea de que tal vez era alguien que quería hacerme daño. Pero en fin, así lo dejamos esa noche. Esa misma semana, un día después de mi día libre, cuando me presenté a trabajar, mi compañero, el de la caja, lo primero que me dijo fue que el día anterior habían llamado de nuevo desde aquella casa y que otro repartidor había ido a hacer la entrega, pues el gerente se encontraba en el lugar. Y a pesar de que él le contó lo que me había pasado a mí en aquella ocasión, él obligó al repartidor a ir. Por supuesto, le dijo que no entrara, que esperara a que la persona saliera por su pedido. El chico tuvo que ir y regresó pálido del miedo. Nos contó que entró hasta el fondo en donde se encuentra la puerta principal. Tocó varias veces, pero nadie abría, hasta que escuchó la voz de un hombre quien le decía que entrara. Por supuesto que el chico no entró, pero sí se quedó parado tras la puerta. Cuenta que la puerta se abrió de repente, pero estaba muy oscuro y no podía ver absolutamente nada hacia adentro. Pero que en cuestión de segundos sintió como algo lo jalaba hacia adentro. Pero dice que no era una persona, pues no vio ninguna silueta de nadie que estuviera ahí. No supo qué fue, pero logró salir corriendo del lugar y regresó al local casi sin habla. El gerente hizo un reporte a la policía explicándoles lo que había pasado. 2 oficiales habían ido esa misma noche, pero evidentemente la casa estaba abandonada. No había nadie allá adentro. Ni siquiera había muebles. Era una simple casa abandonada. Yo sentí tanto terror al escuchar eso, pues no sé qué hubiera pasado si la señora no me hubiera advertido de lo que ocurría en ese lugar y yo hubiera entrado por esa puerta. Después de eso, mi compañero recibía llamadas de aquella casa muy seguido, pero siempre a las 12 de la noche. Dice que era la voz de un señor quien hablaba, ordenando una pizza al mismo domicilio, y después colgaba. Por supuesto que ya nadie fue a hacerle la entrega. Simplemente lo ignorábamos. Y así duró varias semanas, hasta que por fin paró. No sabemos por qué llamaba a ese local, o si también llamaba a otros locales. Tampoco sabíamos desde dónde lo hacía, pues en esa casa no había nada, ni teléfono, aunque las llamadas venían desde ese domicilio, pues ese número estaba registrado en ese domicilio. Fue algo muy aterrador que en ese entonces me costó mucho tiempo de asimilar, de poder creer que yo lo había vivido, pues nunca me había sucedido nada paranormal en mi trabajo, ni en ningún otro lugar. Pero me ocurrió. No se confíen de nadie nunca. Es lo único que les puedo decir.